Buenos días, hermanos. Qué alegría, qué gran bendición de poder estar aquí con ustedes por este medio del internet y para todos los que están aquí también, muchas gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Señor, tenemos tanto que agradecerte. Te agradecemos, Señor, este hermoso clima que tenemos aquí en el área de Chula Vista. Te agradecemos, Señor, que tenemos suficiente salud para poder venir hasta aquí, Señor, a alabarte, a darte gracias y a pedir perdón y a pedir bendición para todos nuestros hermanos, Señor. Señor, en este momento te pedimos, Señor, que en tus manos tomes nuestras angustias, preocupaciones y tristezas para que te podamos alabar, bendecir, Señor. Te pedimos también, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, los que están en su casa y los que estamos aquí, para que así, Señor, tu palabra venga a nuestro corazón y haga eso que tú quieres que haga. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Cantamos. Leer primero, antes de la confesión, la primera y la segunda lectura. Entonces, esto lo podemos encontrar en la página 3 de su boletín. En la página 3 está la primera y segunda lectura. La primera lectura es del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 al 4 y 25 al 32. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la de los padres como la del Hijo. Ustedes dicen el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos?
Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo: el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes los israelitas los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. La segunda lectura está escrita en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Cantamos el canto del Salmo. Está en la página 2 del boletín. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento
de la página número 1 del boletín, la parte de a mero abajo, la confesión y absolución. Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Habiendo sido perdonados por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Pueden compartir la paz con quienes estén ahí en su casa o los que están aquí desde ahí, desde lejecitos. El Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de Mateo. En mi boletín está en la página 4, pero estamos buscando el Evangelio del día de hoy. Ahí dice en el boletín Santo Evangelio y decía, está escrito en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 21 al 32. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerlo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Miramos entonces aquí a los sacerdotes de la iglesia de Israel, del templo de Israel, los sacerdotes del templo de Israel y los ancianos del pueblo de Israel, yendo a cuestionar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, yendo a cuestionar con qué autoridad
haces esto? Y cuando yo miraba esta pregunta, estuve leyendo en esta semana el Evangelio en inglés y decía, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces yo me pregunté, ¿cuáles otras cosas? ¿Por qué el Evangelio de hoy dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Que en nuestra versión en español solamente dice esto. Pero ellos se referían a esto de estar enseñando en la sinagoga. Nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando en el templo, en la sinagoga, y esto tiene disgustados a los ancianos y a los sacerdotes de Israel. Ellos tienen hasta cierto punto mucha razón en estar cuestionando a nuestro Señor Jesucristo, puesto que no sabían quién es, no sabían que Jesús es el Mesías. Están cuestionándolo porque ese era su trabajo. Los sacerdotes del pueblo de Israel y los ancianos tenían que proteger primero el templo, y que no cualquiera fuera y se pusiera a enseñar y predicar ahí para proteger al pueblo contra falsos profetas. Aparte de esto, había un procedimiento para que alguien tuviera la autoridad de predicar y de hacer cambios en el templo, de hacer cualquier cosa en el templo. Nadie tenía autoridad para hacerlo más que aquellos a quienes se les había dado. Y había un procedimiento para esto. La autoridad era dada a las personas que eran nombrados sacerdotes del templo, pero eran escogidos, alguien era escogido y usualmente era el hijo de un ya sacerdote, alguien de su descendencia. Así había sido estipulado por Dios. Entonces era alguien de descendencia de un sacerdote. Los ancianos y los sacerdotes interrogaban a esa persona, lo investigaban, miraban que sí era alguien digno de servir a Dios. Entonces, después de eso, se hacía una ceremonia usualmente pública para que toda la gente viera, y se ungía con aceite, con las manos. El aceite era lo más, ¿cómo se puede decir?, significativo de esa unción, puesto que así es como Dios mandó ungir a los sacerdotes, por medio del aceite. Entonces, esto hacía ver a todos quién había sido ya nombrado. Si fuera en el día de hoy, pudiéramos decir quién ya fue ordenado o a quién se le dio una licencia para servir en capacidad de ministro en la iglesia. Entonces los sacerdotes saben que este Jesús que está ese día en el templo, ellos no lo ungieron, nadie lo ungió, nadie le dio permiso de estar en el templo enseñando. Y más aún que esto, están molestos los sacerdotes y los ancianos de Israel, porque ustedes recordarán que unos días antes de este día del cual estamos leyendo hoy en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo había llegado al templo y había limpiado el templo de todo comerciante. Recuerden que las ofrendas que se llevaban a Dios, los animalitos que se iban a ofrendar a Dios, tenían que ser sin ningún defecto. Entonces, en ocasiones, los que no vivían ahí donde estaba el templo, en el camino hacia allá, sus animalitos se golpeaban ahí en el camino, o llegaban deshidratados y ya enfermos. Eso no se podía ofrecer a Dios, un animalito de esa enfermo o con esos defectos. Entonces la gente que vivía lejos tenía que llegar al templo, bueno, al menos a la ciudad, y ahí comprar un animalito nuevo, sin defecto, para ofrendarlo a Dios. Eso no era algo malo, pero los sacerdotes y los ancianos habían permitido que eso sucediera dentro del templo. Y entonces estaba lucrando
se estaba comerciando dentro del templo, nuestro Señor había limpiado todo eso unos días antes. Ustedes recordarán esa parte de la escritura. Entonces ya hizo esto, anda enseñando contrariamente a lo que era en ese tiempo, ni siquiera lo que se creía, porque la gente se basaba en la Biblia, pero lo que estaban enseñando los sacerdotes de ese tiempo. Así que todo esto hace que los sacerdotes y los ancianos vayan a tratar, si ellos pudiesen comprobar que Jesús no tiene la autoridad de estar ahí en el templo, ni enseñando, ni tampoco predicando, ni haciendo cambios, entonces lo pueden sacar de ahí, a lo mejor pueden poner otra vez sus ventas ahí y todo esto. Este es el motivo principal de que vayan y le pregunten a nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dijo que puedes hacer esto? Se dice que, ustedes recordarán que cuando Moisés hablaba con Dios, dice la Escritura que su rostro brillaba. Y él a veces se ponía un velo unos dicen que para que no encandilara a la gente cuando acababa de hablar con Dios, y otros dicen que porque cuando ya se le estaba acabando el brillo, la gente se atemorizaba de pensar, ya no tiene ese pacto tan poderoso con Dios, se le está acabando, y entonces se sentían que Dios no estaba con ellos. Sea cual fuese la razón, parece ser como que si ese velo se quedó en la gente de Dios hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y lo tienen enfrente. La luz de Dios, Jesucristo, está enfrente de ellos y no pueden ver quién es, hasta el punto de preguntar y de cuestionar la autoridad de este hombre, que no solamente tiene la autoridad que Dios le ha dado, sino que Él mismo es Dios. Están entonces cuestionando, y nuestro Señor Jesucristo los apunta hacia Juan. A ver, díganme ustedes acerca de Juan. ¿Por qué no creyeron? Está diciendo, en otras palabras, ¿por qué no creyeron? Es que nuestro Señor Jesucristo tiene la respuesta y puede dar la respuesta, pero Él dice, no les voy a decir. Ustedes saben que Dios no nos lleva fuerzas con Él. Dios quiere que le amemos porque decidimos, porque nuestro corazón fue movido por medio del Evangelio a amarle, por medio del Espíritu a amarle, no porque Él nos force. Nuestro Señor Jesucristo podía haber dicho en ese momento, ustedes no saben quién soy. Miran cómo la segunda escritura dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo manso, se humilló y no se aferró al hecho de que era Dios. Y qué mejor ejemplo que este, cuando le están preguntando, y tan solo para que se callaran y para que no estuvieran enfadando, Él pudiese haber dicho, ustedes no saben quién soy yo soy el Hijo de Dios, es más, sálganse ustedes y yo soy el que tengo que estar aquí. Pero no es esa la actitud, ni es esa la actitud que necesitamos nosotros cuando vamos a hablar a otros acerca de Dios. Nuestra meta, nuestro objetivo es ir y llevar la palabra con mansedumbre a los demás, llevar la palabra que sana, llevar la palabra que salva, apuntar a las personas hacia la Escritura. Cuando vamos a la Escritura vamos a encontrar ahí la verdad que salva, la única verdad que salva, porque nos lleva hacia el único Salvador, que es Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo está preguntando a estos hombres acerca de Juan el Bautista. Y si estos hombres, siendo sabios, porque deben haberlo sido, hubieran pensado con más sabiduría y sin miedo, porque el miedo los inundó, el miedo los hizo decir, es que si decimos que la autoridad de Juan era de este mundo, la gente se nos va a echar encima, porque la gente creía que Juan era un profeta. Si no hubiesen tenido ese miedo, no debemos tener miedo de ir y predicar, de ir y llevar el Evangelio, de ir y hablar a las personas acerca de Dios. Si estos hombres no hubiesen tenido ese miedo, o si hubiesen tenido miedo,
Hay un miedo que es bueno. Y ese es el temor del cual nos habla la Escritura hoy. Ese es el temor que debemos de tener. Un miedo que es bueno, que es beneficial para nosotros. Si los hombres, los sacerdotes, que fueron a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo, y los ancianos de Israel que fueron a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo, hubiesen pensado un poco mejor, hubiesen tenido menos miedo de la gente y más temor de Dios. Y sabiendo que al cual están cuestionando, si más no sabían ellos, sabían que hablaba con sabiduría, que sabía lo que estaba diciendo, que a los 12 años ya podía discutir con los maestros de la ley acerca de la Escritura. Si alguien hubiese pensado en eso, hubiera dicho, ¿sabes qué? Danos un día, danos de perdido un día para pensar y responderte esta pregunta. Pero no hicieron eso. Hermanos, si ellos se hubiesen ido a la Escritura, como nosotros debemos ir a la Escritura cada vez que tenemos una pregunta, y diario, porque diario Dios nos habla por medio de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo aquí en este Evangelio está hablando a esta gente y está tratando de que ellos solos vayan a la Escritura y deduzcan, o que recuerden, porque estas personas, si sabían la Escritura, que era hasta ese día la Escritura, es decir, los libros de los profetas y los salmos, los sabían de memoria. Solamente debían recordar un poquito y entonces hubiesen visto. Entonces el velo se les hubiese quitado como el velo se quitó para nosotros el día de la muerte y de nuestro Señor Jesucristo. El velo se hubiese quitado de sus ojos, pero no fueron a buscar en la Escritura. Si hubiesen ido a buscar, hubieran encontrado en el libro del profeta, cuando anuncia que alguien había de venir a preparar el camino para el Señor, que alguien iba a gritar en el desierto, preparen el camino para el Señor, y entonces hubiesen concluido que ese del cual las profecías hablaron es Juan el Bautista. Y entonces en ese mismo libro tal vez hubiesen seguido buscando y hubiesen encontrado la profecía acerca del Mesías, que iba a nacer de una virgen y que iba a nacer en Jerusalén, en Belén. Entonces, si no vamos, si Dios nos pregunta, si Dios nos llama, si Dios nos habla y no vamos a su palabra, no vamos a saber lo que Él nos quiere decir. Yo creo que Dios nos está hablando hoy, este día. Dios le está hablando a cada quien y Dios tiene planes para nosotros. Como dice la primera Escritura, a veces le echamos las culpas a Dios de lo que nos pasa, pero no nos ponemos a pensar en nuestras acciones. Dios no quiere mal para nadie, Él no es injusto, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere lo malo para nosotros, sus planes son buenos para nosotros. Pero le echamos las culpas a Dios. Recuerden, es que las consecuencias de nuestros hechos ahí están y las vamos a tener que enfrentar. Dios nos protege, pero si nosotros nos vamos y tomamos las malas decisiones, entonces las consecuencias van a venir y las vamos a tener que enfrentar. Nuestro Señor entonces también les da una parábola a estos hombres, a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. Había un hombre que tenía 2 hijos, le pidió al primero, ve a trabajar en mi viñedo hoy, no mañana, no pasado. Estamos llamados nosotros, como ese hijo, a trabajar hoy en el viñedo del Señor. Hoy en este día, Dios nos está hablando. Dios tal vez por medio de las epidemias, de la violencia, de las guerras que hay, los desastres naturales, nos está hablando y quiere que nos regresemos a su Escritura y que vayamos y miremos qué es lo que nos quieres decir, qué quieres que hagamos para ti personalmente, cuál es el mensaje, porque el mensaje en general ya lo tenemos. Pero para ti personalmente en la Escritura Dios te va a decir que quiere de ti, que necesita de ti.
ve a trabajar hoy en mi viñedo, le pide ese hombre a su hijo. Y él dice, sí, ya voy. Yo creo que hasta salió corriendo, dijo, ya voy. Se dirigió, al primero dijo, no quiero ir. El segundo dijo, sí, yo ya voy, ya me voy. El primero dijo que no quería ir, pero después se arrepintió y fue. Nuestro Señor Jesucristo, al decir, las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de ustedes hacia el reino de Dios, al decirle esto a los sacerdotes, es porque ellos se arrepintieron. Ellos escucharon el llamado que Dios les hizo por medio de Juan y se arrepintieron, y Dios nos llama hoy al arrepentimiento. Tú y yo, tú que ya has venido a Cristo, has venido al arrepentimiento, te has arrepentido. Yo no sé tú qué hacías antes de conocer a Cristo. Yo sí sé lo que yo hacía antes y le doy gracias a Dios porque permite que alguien que le dijo a Dios, a su Padre Dios, no, yo no voy, yo no quiero ir a trabajar a tu viñedo, se puede arrepentir. Y Dios le da la bienvenida para venir y para trabajar. Yo no solamente antes de conocer a Cristo, no solamente no quería trabajar para Dios, yo tenía mucho trabajo para pagar mis gastos y los de mi hijo. Nomás tenía un hijo antes de conocer a Dios. O antes de eso tenía mucha tarea y muchas cosas que hacer. Estaba muy ocupada en todas las cosas de la vida. Y no solamente no quería servir a Dios, sino no quería escuchar de Dios. ¿Se fijan que cómo es Dios de misericordioso? Que cuando me arrepentí y decidí escucharle, decidí buscarle por medio de la Escritura. Más bien, Él me llevó a buscarle más y más por medio de la Escritura. Él me acogió en sus brazos y me permitió servirle. Me dio el privilegio de poder servirle. Ese privilegio que se te ha dado a ti y a mí. Todos los cristianos tenemos ese privilegio de poder servir a Dios. Qué grande es Dios que nos ha dado poder y autoridad. A nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías, se le estaba cuestionando su autoridad para enseñar. A nosotros no se nos cuestiona nuestra autoridad para enseñar, mientras que vayamos con la palabra de Dios en la mano. Las personas no nos van a decir que no es cierto, y si nos dicen eso, podemos decirle, mira esto de mi Biblia, míralo en la tuya, y es lo mismo. Tenemos la autoridad, se nos ha dado ese privilegio. Dios le había dado el privilegio de enseñar y había mandado al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a sus ancianos a servir para Dios, a traerle la salvación, a traerle el mensaje de salvación a la gente, a ayudar a las personas. Pero miren lo que estaba sucediendo, que en lugar de ayudar, en lugar de llevar el mensaje de Dios, estaban condenando y condenando constantemente. ¿Qué consuelo hay en eso? Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es generoso, misericordioso, lento para la ira, en grande misericordia, pero ¿qué consuelo hay en eso si tú vinieses aquí y yo te digo, tú estás condenado por esto y tú estás condenada por aquello? Ese no es un consuelo, a eso no fuimos llamados. Qué gran alegría de saber, los sacerdotes del pueblo de Dios, de Israel, los ancianos del pueblo de Israel se perdieron en el camino y andaban caminando en la manera equivocada, al grado de estar vendiendo en el mismo templo los animales para las ofrendas, y así aprovecharse del pueblo, sacándole el dinero al pueblo de Dios. Pero miren entonces cómo nuestro Señor Jesucristo hace que ya no solamente el pueblo de Israel, que son los que fueron llamados y son los que dijeron, sí, nosotros serviremos al Señor. Ustedes recuerdan cuando
restauran ese pacto otra vez con Dios, el pueblo de Dios, con Moisés. Si serviremos al Señor y haremos todo lo que Él nos diga, dijeron, pero se han apartado totalmente de eso. Y los que se suponía que ni siquiera éramos miembros de la familia de Dios, más bien los que no éramos ni miembros de la familia de Dios, los que no éramos parte del pueblo escogido de Dios, nos arrepentimos y Dios nos recibió. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad para decidir sobre quién vive y quién vive solamente en este mundo y quién vive eternamente, nos ha dado la autoridad para llevar el mensaje de la salvación. Nos ha dado la autoridad para ir y ayudar, para continuar con su obra de sanación, con su obra de consolar a los oprimidos, con su obra de tratar de ayudar a los que necesitan una voz porque no tienen voz en la sociedad, de continuar con su obra de ayudar a los necesitados. Este día más que nunca, Dios necesita muchos arrepentidos, muchos que se vuelvan a Dios y que quieran servirle, y la oportunidad es hoy. No tenemos que esperar más. Dios te dice hoy, ve a trabajar a mi viñedo. Di sí al Señor, acepta su llamado, arrepiéntete y serás salvo tú y llevarás salvación a muchos otros. Amén. Oh, Cristo.
Bien, este es el momento de nuestra ofrenda y pues les decimos gracias por continuar mandando sus ofrendas. Pues ustedes saben, esto es necesario para tener en buen estado nuestra iglesia. Les pedimos que por favor continúen mandando sus ofrendas. Ustedes saben que Dios ama el corazón que da con alegría y es una gran bendición que servimos con alegría y damos con alegría para el Señor aquí en nuestra iglesia. Cantamos nuestro canto de oración. Señor, escucha tu mente orando. Señor, envía tu Espíritu aquí. Señor, escucha tu mente orando. Danos fe, danos paz, danos amor. Señor, escucha tu mente orando. Señor, envía tu Espíritu aquí. Señor, escucha tu mente orando. Danos fe, danos paz, danos tu amor. Señor, te damos gracias por habernos perdonado. Te damos gracias porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos mostró con claridad el plan de la salvación. Te damos gracias porque has revelado tu Hijo a nosotros, Señor, porque nos has bendecido de esta manera. Te damos gracias, Señor, porque abres nuestros ojos para poder verte, para poder buscarte, para poder guiarnos, ser guiados por tu palabra. Señor, en tu bondad. Señor, te pedimos, Señor, por esta nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, por Saint Mark's, por todos los ministerios aquí, Señor, y te pedimos por todas tus otras iglesias esparcidas por todo el mundo. Te pedimos, Señor, en este momento por los enfermos. Te pedimos por Karina, que está enfermita, como sabemos, del riñón, pero ahora también se fracturó su pie, su tobillo. Pedimos, Señor, que la sanes muy pronto. Te pedimos, Señor, por Gloria, por sus hermanas de Gloria, por el esposo de Gloria. Te pedimos que los sanes a todos ellos. Te pedimos, Señor, que tus manos sean en las manos de los doctores que van a practicar la cirugía en nuestra hermana Luz. Te pedimos, Señor, que seas con ella, con los doctores, que los ilumines, Señor, que que esa cirugía sea muy, muy buena y que sea la que ya le va a dejar bien sus piernas para que pueda correr. Te pedimos, Señor, por Chelo, por su pierna también, sus piernas, Señor, que la mejores. Te pedimos por Mari Lizárraga, que le sigas dando fortaleza, Señor. Te pedimos por Gabriel Aguirre. Te pedimos por el hijo de Gabriel, sé tú con ese joven, Señor. Te pedimos por Zenit Velasco, por Benita Pérez, y te damos gracias que Benita salió bien de su operación. Te pedimos que continúes actuando en ella, Señor. Te pedimos por todos los enfermos de diferentes enfermedades que esperan en ti, Señor, para ser sanados. Te pedimos, Señor, por los enfermos ahorita, especialmente los enfermos del virus, del coronavirus. Sabemos, Señor, que para ti no hay imposibles. Señor, ayúdanos a que muy, muy pronto entendamos lo que nos quieres decir y que este mal, Señor, sea quitado de nosotros. Te pedimos, Señor, por los que están desempleados. Señor, sabemos de tu promesa. Tú has prometido proveer todo lo que necesitamos y en tus manos ponemos a estas pobres personas que ahorita no tienen trabajo. Tú todo lo puedes y puedes abrir puertas que parecerían estar
muy difícilmente abiertas para una persona u otra, pero sabemos que tú puedes hacer este milagro y te pedimos, Señor, empleos para estas personas. Te pedimos, Señor, por nuestra nación, por los Estados Unidos. Si no nacimos aquí, vivimos aquí y este es nuestro país, aun si tú piensas que estás nada más por un tiempo aquí, aquí vives, esta es tu nación. Dios de una u otra manera te ha traído hasta aquí y por eso debemos entonces cooperar con esta nación, orar por esta nación y entonces una de las maneras en las que podemos cooperar, una de las maneras en que podemos ayudar a los que no tienen voz es votando. Por favor, vayan y voten, pero oramos, Señor, porque el futuro de este país, de los Estados Unidos, sea bueno. Oramos porque la situación en este momento también aquí en los Estados Unidos se mejore. Oramos porque haya paz en todas partes y sobre todo pedimos por nuestro país, que haya paz en nuestro país y que la justicia reine también, Señor, como es tu deseo. Eres un Dios justo y bueno y te pedimos que haya justicia para todos aquí en Estados Unidos y en el mundo. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Manuel Álvarez. Él está en recuperación de varios strokes, no sé en español cómo se dice, pero está en español, está en recuperación de varios strokes. Solamente por tu gracia, Señor, es que está aquí y ahorita en este momento se ha sentido un poquito mal. Todos, por favor, hermanos, en su casa, únanse a las oraciones, únanse a una oración por el hermano Manuel. Sabemos que Dios lo protege y lo sana y le pedimos a Dios, lo ponemos en las manos de Dios. Pedimos por Margarita Sáenz, Elvira Sáenz, Jesús Fernández, Lilia Fernández, Mimina Fernández y por todos los demás enfermos, Señor, que esperan que de tu palabra, de tu boca salga la palabra que ha de sanarlos. Ponemos en tus manos a los jóvenes y a los niños. Solamente tú puedes protegerlos, Señor, en este tiempo en donde el mal llega a ellos aún sin que salgan de su casa. Todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te las pedimos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Demos gloria al Señor nuestro Dios. Señor, el Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor. Es bueno, justo y necesario darte gracias en todo tiempo y en todo momento, Señor. Por eso nos unimos a tu coro celestial siempre cantando. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, Santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Amén. Antes de que oremos el Padre Nuestro, les quiero pedir una oración también muy especial. Tenemos hoy por segunda vez con nosotros a la hermana Cleila. Ella es amiga de Gloria.
Y ha venido Cleila hoy hasta aquí para adorar a Dios, para darle gracias, pero también para pedir nuestras oraciones. Cleila tiene cáncer, pero Dios está con ella. Ella se mira bien hermosa, si estuvieran aquí la iban a ver, y se mira feliz. Esto me llena de admiración cuando veo personas que están tan enfermas y que están felices, que irradian felicidad, y ese es el caso de Cleila. Y le pedimos entonces a Dios, les pido que nos unamos en una oración. Señor, te pedimos por esta hermosa mujer. Te pedimos, Señor, que ese gozo que seguramente viene de ti, porque no podría tener ese gozo ella, sino es que tú estuvieses con ella y viniera por medio de tu Espíritu Santo ante la situación por la cual ella está pasando. Te pedimos, Señor, que limpies a esta mujer que la fe en ti la ha traído hoy hasta aquí, Señor, a alabarte, a darte gracias. Te pedimos, Señor, que la limpies, que la sanes, que la limpies de todo cáncer como limpiaste a los leprosos de la lepra. Sabemos que tú tienes ese poder. En tus manos ponemos a esta mujer, Señor, a esta hija tuya, Señor. Señor, en tu bondad. Amén. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos nuestro canto de despedida. Vayan en paz, sirviendo al Señor. Tengo solamente un anuncio muy cortito. Dos cosas. Primero, vamos a venir a hacer jardinería el sábado que viene a las 8 de la mañana. Todos los que puedan, por favor, vengan a ayudarnos. Hay mucho que hacer aquí
en nuestra iglesia para que se siga mirando bonita. Entonces, si pueden, vamos a estar aquí con el favor de Dios. Yo los espero aquí a las 8 de la mañana el sábado que viene con el favor de Dios. El otro anuncio es, hoy hay clase de confirmación otra vez. Todos los niños del 6º, 7º y 8º grado están invitados a la clase de confirmación. Si no estuvieron en la primera clase de confirmación, que fue hace 2 semanas, y quieren estar en esta clase, mándenme ahorita texto. La clase va a ser como a las 6 o 6:30 y yo les mando para entonces el link, ahora sí que el link para la clase, donde va a ser, porque va a ser vía Zoom, no, ahorita no hay manera de reunirse, entonces va a ser así por vía Zoom. Creo que esos son todos los anuncios, espero que nada se me olvide. Pues que Dios los bendiga grandemente, cuídense mucho ustedes y cuiden a los demás, y los amo en el amor de Cristo.